Hola, buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, les damos la bienvenida a la presentación del libro Herir en lo sensible, ensayos y artículos de crítica literaria de Emilio Uranga, editado por nuestra casa editorial, con una selección de José Manuel Cuellar. En esta ocasión nos va a acompañar Alejandro Arras, el coordinador de la obra, el editor de la obra, José Manuel Cuellar, y Pavel Granados, que se integrará a la presentación en unos momentos. Sin más que desear que sea una bella presentación, los dejo con José Manuel Cuellar. Gracias, André. Bueno, pues vamos a esperar a que venga Pavel. Estaba en otra presentación, ya llegará y se incorporará. Y bueno, yo tenía ganas de platicar con todos ustedes y con José Manuel sobre este libro, más que decir yo quién fue Emilio Uranga y meternos demasiado en sus cosas, sino hacer como una especie de charla contigo. Y, y pues a partir de ahí empezar a platicar. A mí me entusiasma mucho este libro en particular, porque a mí lo que más me interesa es la literatura. Yo no tengo tantos conocimientos respecto a la filosofía, y este libro, cuando me platicaste, pues, en el que estaba preparando, me interesaba mucho porque había leído algunos textos sueltos que estaban en el libro. Y bueno, a mí de entrada me interesa mucho, aparte de esa famosa frase de Octavio Paz que decía que había que reunir los textos de crítica literaria de Uranga, que él veía mucho potencial en esa parte. Entonces este libro, digamos, es un libro que cumple esa promesa que está en la contraportada del libro, ¿no? Sí. Y bueno, yo quisiera decir de Uranga que a mí me interesa mucho leer a Uranga para entenderlo a él. Es un personaje verdaderamente extraño en la historia de la cultura mexicana. José Manuel está por publicar ahora la biografía, lleva haciendo muchos trabajos sobre Uranga. Entonces es como un cuerpo que va teniendo varios lados, piernas, cabeza, y este es uno de ellos, ¿no? Se había publicado antes los textos sobre López Velarde, que es una edición muy bonita que también se publicó en Bonilla, que creo que está en la mesa de ahí. Y bueno, este libro viene a cumplir una cosa muy importante, que era leer los textos sobre literatura de Emilio Uranga, y de alguna forma, pues es un poco la biografía de Uranga, leer esto, ¿no? Entender a través de qué autores le interesan, de qué está hablando, lo estamos viendo a él, y yo todo el tiempo me acerco a esos textos con la mirada de encontrar a Emilio Uranga. Por ejemplo, no sé ustedes qué le opinan, pero a mí me pasó cuando leí el análisis del ser del mexicano, y luego leí los diarios, me di cuenta que pareciera que se está Uranga analizando él mismo. Cuando él habla de la concepción de los complejos mexicanos, me doy cuenta que es él. O sea, él es el mismo objeto de estudio en su libro, y el diario de Alemania es un diario azotado, que es este libro que también hizo José Manuel con Adolfo Castañón. Y nos damos cuenta un poco del fracaso, digamos, de Uranga, ¿no? A ver si tú me corregirás, pero cuando regresa a Alemania, para un poco esa cosa que existía antes, ¿no? Deja de ser ese filósofo promesa y se ocupa más bien de la política principalmente y la literatura, ¿no? Sí, completamente. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí un jueves a las 6:30 y no estar en el estreno de Lilo y Stitch o en algún otro lugar. Muchísimas gracias. Yo tenía muchísimas ganas, en primer lugar, de presentar este libro, de compartirlo con ustedes, y en segundo lugar, de tener esta charla con Pavel, que ahorita vendrá con Alejandro. Les quiero contar un poquito la historia de este libro y después, o indirectamente, responder esto que preguntaba Alejandro Arras. Este libro yo creo que comenzó a pensarse, a planearse, no sé, 2018 tal vez, es decir, una labor muy extensa. Yo recuerdo que salía de la hemeroteca y me iba ahí con Pavel a la fonoteca. Cuando Pavel era director de la fonoteca, nos sentábamos en el sillón de José Vasconcelos, un sillón hermoso verde, y ahí yo le compartía todos mis hallazgos, y lo mismo con Alejandro. Son personas que han visto de cerca la gestación de este libro. ¿Quién fue Emilio Uranga? No sé si ustedes estén familiarizados con Emilio Uranga, si ya incluso se han expuesto al estilo inclemente de Emilio Uranga. De no ser así, les platico en 3 palabras quién es este personaje, este que vemos aquí, arrellanado en su sillón, fumando un cigarrillo y riéndose con una especie de sonrisa maliciosa. Bueno, Emilio Uranga
nació en 1921 y falleció en 1988. Es decir, es un personaje que habitó el siglo XX mexicano y no solamente lo habitó, sino que lo presenció desde la primera fila. Emilio Uranga hay que considerarlo en primer lugar el máximo representante del existencialismo mexicano. O sea, viajemos al México de finales de los 40, de principios de los 50, el México de Miguel Alemán, este México festivo, este México optimista, pero también un México que estaba atravesando un proceso de un recogimiento nacionalista. Es la época donde se introducen los mariachis de lleno al imaginario nacional, es la época donde se inventa el rosa mexicano, y es en esta época donde incluso se descubren los supuestos restos de Cuauhtémoc en Ixcatiopan Guerrero, ¿no? Es esta época, cuando la Facultad de Filosofía no estaba en la ciudad, en CEU, no estaba aquí en el Pedregoso Sur, sino que estaba en el centro, estaba en la ribera de San Cosme. Pues el protagonista de esta época es Emilio Uranga, un estudiante de inteligencia endiablada que rompe con el magisterio de su maestro, de José Gaos, del exiliado español José Gaos, que agarra esta pregunta que estaba flotando en el aire: ¿qué es el mexicano? Y se responde con este tono cínico desafiante que lo caracterizaba, que el mexicano no es nada, que el mexicano es un quehacer colectivo, que el mexicano es una potencialidad, está en hechura, ¿no? Para utilizar una palabra propia del existencialismo. Bueno, este fue Emilio Uranga, que después, como bien dices y como queda consignado aquí en este libro, se va a Alemania y ahí conoce a Heidegger. No solamente conoce a Heidegger, sino que se desencanta de Heidegger. Y lo que yo hice en este libro fue transcribir su diario personal. No sé si tú, Alejandro, si alguien aquí ha leído el diario personal de alguien, pero es una experiencia absolutamente vertiginosa, ¿no? Estar profanando un documento tan íntimo, tan privado. Y lo que tú dices es completamente cierto. Uno asiste al sufrimiento, a esta batalla que tenía consigo mismo Emilio Uranga en el diario, y ya después viene y Emilio Uranga en realidad nunca se sintió a gusto en el aula, nunca se sintió a gusto en un salón de clases. Él critica constantemente estos vicios profesoriles, esta idea de la filosofía como alguien o como la actividad de comentar textos, y sobre todo textos europeos, ¿no? Textos canónicos. Bueno, este Emilio Uranga lo aborrecía. Entonces, él viene, regresa a México en 1957, da el brinco al periodismo político, comienza a escribir en el periódico El Mundo de Tamaulipas, Tiempo de México, después en La Prensa, que es el periódico más popular, y se hace asesor de López Mateos, del presidente López Mateos. Y después también va a ser asesor de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de López Portillo. Entonces es Emilio Uranga. O sea, le tocó asistir al fenómeno, que no estoy exagerando cuando hablo del fenómeno del existencialismo mexicano, un terremoto que sacudió a la Ciudad de México. Y también le tocó atestiguar en la primera fila el auge y la decadencia del presidencialismo mexicano. Emilio Uranga fallece en 1988, se le hace un homenaje en Bellas Artes, y es después de ese homenaje que Octavio Paz pronuncia su oráculo, ¿no? Pronuncia esta frase que yo recojo aquí en la contraportada. Uranga fue un excelente crítico literario. Lástima que haya escrito tan poco. Hubiera podido ser el gran genio, el gran crítico de nuestras letras. Tenía gusto, cultura, penetración. Tal vez le faltaba otra cualidad indispensable: simpatía. Es necesario recoger sus escritos, son parte de la cultura contemporánea de México. Y este libro, Herir en lo sensible, es la respuesta a esa misión que de alguna manera nos suelta Octavio Paz. Sí, absolutamente. Sí, a mí lo que me atrajo al comienzo de Uranga era escuchar la gente que lo conoció y lo hablaba de él. Y al leerlo, yo dije, bueno, no está el genio que yo estoy esperando encontrar, pero me parece que Uranga pertenece a una tradición rara de la cultura de México, es la oralidad. Como Uranga yo creo que dejó mucho en las pláticas, en las mesas, en las conversaciones con los amigos, ¿no? Y eso es muy extraño también, o que se puede parecer un poco al caso de Jorge Cuesta, por ejemplo, en la generación de contemporáneos, escribió tampoco. Y digamos, eso fue lo que a mí me atrajo. Y bueno, yo quisiera hablar un poquito de los textos que a mí me sorprendieron dentro de este libro. Por ejemplo, hay un par de textos aquí que se ocupan aquel momento en la historia cultural de México de Óscar Lewis y los hijos de Sánchez,
que no se sabe qué pasó, pero se publicó ese libro y causó una serie de conflictos en el Fondo de Cultura que llevaron a que Arnaldo Orfila saliera de la editorial y fundara Siglo XXI. Y hay dos textos aquí en el libro que se ocupan del caso de Oscar Lewis y Uranga apoya eso, ¿no? Oscar Lewis, que publica Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez. ¿No? En el Fondo de Cultura Económica. Y que es un libro de oralidades también, ¿verdad? También. Porque, a ver, perdón que se vaya un poco por las ramas, pero tú me platicaste que había unos cassettes con Uranga hablando, ¿no? Consigo mismo. Esa anécdota es trágica, pero bueno, ¿Cómo está eso? se las comparto. Bueno, además de este libro del diario, ¿no? De varias publicaciones, como bien decía Alejandro, he estado escribiendo la biografía de Uranga que va a salir pronto, y eso implica no solamente meterse a los periódicos a buscar todo lo que escribió Emilio Uranga, sino también entrevistar a sus familiares, a sus amigos y muy frecuentemente a sus enemigos, ¿no? Emilio Uranga era un gran conversador. Ya para los 70s y 80s le encantaba el Sanborns, que ya cerraron, este Sanborns de San Ángel. Bueno, ahí despachaba Emilio Uranga, sí, en la Avenida de la Paz. Ahí podías encontrar a Emilio Uranga prácticamente de lunes a viernes, y él también en su casa, por lo visto, le encantaba grabarse. No sé si era una especie de estrategia mnemotécnica o qué. De modo que cuando falleció en su departamento, que su departamento era una gruta de libros, había libros por todos lados, encontraron una caja llena de cassettes. ¿Y qué creen ustedes que pasó con esos cassettes? Se fueron a la basura, ¿no? Entonces, hasta donde yo he investigado, no tenemos registro de, por ahí debe haber, ¿no? Seguramente algún cassette, algún video de Emilio Uranga, pero en principio no tenemos registro de este gran conversador que fue Emilio Uranga. Y eso se le suma otra restricción, otras dos restricciones. Emilio Uranga no dejó discípulos, porque en vida no se adhirió a ningún grupúsculo ni universitario ni intelectual, y tampoco nos dejó un archivo. O sea, él no guardaba todos los artículos que publicaba en una carpeta y entonces nosotros ahora los podemos consultar. No. Un vendaval arrastró todos esos artículos, y ese vendaval es el propio Emilio Uranga, no solamente el tiempo. De modo que yo, cuando me di a la tarea de investigar Emilio Uranga, no dimensioné lo que me iba a encontrar. Iba a las hemerotecas y me daba cuenta que él tenía una columna diaria. O sea, Emilio Uranga escribía 150, 200 artículos al año. Ese era Emilio Uranga. Y pues fue cuestión de localizarlos, no solo, a ver si ahora Román nos cuenta un poco, porque Román y yo fuimos los que nos aventamos toda la tarea de localizar, que no es tan fácil como ir a la hemeroteca y pedir el periódico, ¿no? Muchas veces no lo tienen, o falta cierto mes, o lo están desinfectando, ¿verdad, Román? O pasan mil cosas. Bueno, y ya después de localizar todo lo que escribió Emilio Uranga, era seleccionar esos textos que no van de política, que no van de filosofía, sino que van de crítica literaria, para demostrar esto que decía Octavio Paz, encontrar esas agujas del pajar y reunirlas todas. Entonces aquí hay textos de 1958 a 1984, toda una vida. Oye, es curioso que digas lo de la voz, porque aquí hay un texto donde se agarra ahí a pleitos con Salvador Elizondo, porque Elizondo dice que la filosofía en México no existe. Yo digo, eso es lo que nos cita Uranga en el texto, y en cambio dice Elizondo que la filosofía estuvo en los poetas, esa generación. Y se queja Uranga de que la colección Voz Viva de México de la UNAM no tenga filósofos, como diciendo Uranga, graben mi voz, ¿no? Yo quiero estar en esas voces también. Sí, fíjate, qué coincidencia, Alejandro, porque ese textito que mencionas lo leí ayer en la noche antes de dormirme, donde Salvador Elizondo dice que la filosofía de lo mexicano, este movimiento existencialista, en realidad fue un movimiento fallido y que en realidad fue acaparado por los poetas. Está pensando en Octavio Paz y el laberinto de la soledad. Y Emilio Uranga dice, pero para nada, no entendió nada de lo que fue la filosofía de lo mexicano, ni nos ha leído. Ese es otro tema con Emilio Uranga. Emilio Uranga, yo digo que no fue un filósofo trunco, ¿no? Muchas veces se dice así, que fue la promesa irrealizada. No, para nada, él nos dejó un pensamiento maduro, un pensamiento completo, con una ontología, con una ética, con una propuesta estética, incluso con esto que yo llamo una erótica de la intersubjetividad. Entonces, bueno, y de eso se queja Emilio Uranga, ¿no? Completamente. Oye, ¿no crees, José Manuel, que Hugo Uriart sea uno de los discípulos? Porque Uriart convivió mucho con Uranga, ¿no? Yo fui a entrevistar a Hugo Uriart aquí en San Ángel y me invitó a un café, y cuando le solté el nombre de Emilio Uranga, lo primero que me dijo fue esto:
Emilio Uranga, así por encima de la taza de café. Emilio Uranga era un cabrón. Yo me quedé pasmado, ¿no? ¿Qué respondes ante eso? Y dije, pues toqué una fibra sensible. Y a los 30 segundos, después de dar un sorbo a su café, me dijo, pero muy inteligente. Hugo Iriart fue muy cercano a Emilio Uranga por ahí del 71, 72. Muy cercano. Cuando Hugo Iriart estaba estudiando filosofía y su asesor era Alejandro Rossi. Después Hugo Iriart no se va a dedicar a la filosofía, pero a pesar de que hay una gran brecha, ¿no?, de edad. Hugo Iriart, yo creo que aprendió muchísimo de Emilio Uranga. Otro joven que era muy cercano a Emilio Uranga en este periodo era Gregorio Ortega Hernández también. Yo creo que sí hubo gente que aprendió muchísimo de él, pero discípulo en sentido estricto, como alguien que resguarde la obra y que le dé continuidad, no. Claro. Oye, Manuel, cuéntanos un poco cómo fue que armaste el libro. ¿Quedaron textos fuera? ¿Cuántos textos había en total? ¿Cómo fue la selección? Fue muy difícil. Fue muy difícil e ir en lo sensible, creo que di en el blanco con el título, y la primera víctima de este libro soy yo, porque sí fue un proceso muy hiriente, no solamente el desgaste de ir a las hemerotecas, de rendir su obra, sino qué es exactamente la crítica literaria. Y más en el caso de Emilio Uranga no está muy claro, porque hay textos que oscilan entre la política, entre la filosofía o entre la crítica literaria, ¿no? Por ejemplo, los textos sobre Elena Poniatowska, que se van del registro de las descalificaciones personales al análisis de su obra, dices, bueno, aquí donde está la crítica literaria. Hubo textos que sí dejé un poco fuera, fue difícil decidir. Pretendes también ser una selección generosa, ¿no? Es decir, son 130 artículos, ¿no?, los que incluyo aquí, y los ordené cronológicamente. Eso era bien importante para mí, porque ya ven que muchas antologías las agrupan a lo mejor por temas, ¿no? Hubiese elegido literatura alemana, literatura nacional, algo así. Para mí era muy importante el orden cronológico, para así darnos cuenta de las manías y sobre todo del desarrollo de las manías y de las obsesiones de Emilio Uranga, de sus intoxicaciones, como él decía, ¿no? Porque él se intoxicaba con los autores. Yo creo que parte de la genialidad de Emilio Uranga es su método de lectura. O sea, Emilio Uranga no se contentaba con agarrar un libro, leerlo y comprender las tesis, comprender las ideas. Él le interesaba comprender el estilo, el modo de ser de los autores. De alguna manera, hacer de los autores sangre de sus propias arterias. Este era Emilio Uranga. Y yo creo, no me dejarán mentir, que si ponemos a lo mejor todos los libros, y sobre todo los libros de ficción, los libros que leemos por placer, si los ponemos todos juntos, cuentan mejor que nadie nuestra biografía. Entonces, esto también es, yo lo veo así, yo creo que es un Emilio Uranga muy íntimo, porque aquí no está comentando política, no está haciendo filosofía, nos está compartiendo las lecturas que hacía por placer, casi siempre. Y también lo veo yo como una especie de introducción a la literatura mexicana del siglo XX y de la mano de un excelente Virgilio, que es Emilio Uranga, de la mano de alguien que no se tentaba el corazón para decir las verdades, para aullar las verdades. Y que los conoció a muchos personalmente, como Ricardo Garibay, como Juan García Ponce, a la propia Elena Poniatowska, por supuesto que la conoció, a Juan José Arreola, fue amiguísimo de Juan José Arreola, todos ellos están habitando estas páginas. A mí me sorprende ver los elogios aquí a Torres Bodet como ensayista, por ejemplo, ¿no? Y también elogia mucho a Hermilo Abreu Gómez también, que pareciera entonces que también fueron muy cercanos, fueron muy amigos. Sí. Y hay unos textos aquí muy interesantes sobre Ricardo Garibay, como 4 o 3 textos dedicados a Garibay, y son muy interesantes porque son muy cercanos amigos, pero se dicen unas palabras tremendas. Sí, claro. Y yo recuerdo, por ejemplo, algo que dice y sí, me quedó en la cabeza sobre Fiera Infancia de Ricardo Garibay, que es un libro muy interesante, que dice que Garibay vivió en la Ciudad de México, en la colonia de San Pedro de los Pinos, pero era una especie como de provincia dentro de la Ciudad de México, ¿no? Y hace todo un análisis de una parte del libro que habla sobre los cocoles de anís. Entonces agarra un párrafo del libro de Garibay y hace crítica literaria, pero solamente de un pasaje nada más, ¿no? Es un texto que se me quedó mucho en la cabeza. Hay muchos elogios a Borges en este libro. Hay unos apes duros a Juan José Arreola muy fuertes. El texto de Elena Poniatowska también es muy fuerte. Y también creo que, a ver, no sé ustedes qué opinan, pero a mí me pasa que leo esto y veo contraejemplos también, ¿no?
la crítica literaria sin duda es importante también de confrontar lo que a uno no le gusta, pero ahí yo me pregunto, ¿qué gana uno en decir esto que leí en el texto, por ejemplo, de Elena Poniatowska, ¿no? O en el texto contra, pues sí, contra el mismo Garibay, ¿no? Y Garibay, por ejemplo, tiene un texto en alguna parte donde él habla de la última vez que vio a Emilio Uranga en el examen que acabas de decir, y Garibay dice, Emilio nos daba duro, nos pegaba duro y aguantamos. Yo digo, bueno, Garibay que pegaba duro se queja de este otro que pegaba más duro. Yo creo que solo ellos dos se aguantaban, ¿eh? Esa amistad ha de ser una locura, ¿verdad? Sí, totalmente, sí, se gritaban y se decían sus cosas. Y el otro que aguantaba a Emilio Uranga, yo creo que el único que lo aguantaba, uno era Ricardo Garibay y el otro Jorge Portillo. Sí. Y Porfirio Muñoz Ledo también, ¿eh? Y Porfirio Muñoz Ledo, es verdad. Lo elogia mucho y se ve que fueron muy cercanos. Cercanísimos, sí, absolutamente cercanísimos. Oye, una pregunta de preprimaria que te quiero hacer. Cuando dice uno asesor de presidentes, ¿qué pasaba exactamente? Porque yo no lo entiendo en realidad. O sea, ¿qué significa ser un asesor de presidente? ¿Cuál era la labor de Uranga con los presidentes? Siempre se menciona. Híjoles, esa es la pregunta, ¿verdad? Siempre me la hacen. Ser asesor del Ejecutivo podía significar todo y nada durante los años en los que estamos hablando, en los 60. López Mateos, Adolfo López Mateos, tenía como asesor a Cagancho, su torero favorito. También era su asesor. Entonces, podía significar todo y podía significar nada ser asesor del Ejecutivo. Yo creo que habría que irnos periodo por periodo. Durante la época de López Mateos, Emilio Uranga tiene artículos donde defiende la continuidad de la Revolución Mexicana frente a este marxismo delirante, ¿no? Que se adhería a la Revolución cubana. Por ahí también tengo el libro de la Revolución Inconclusa sobre la etapa de Emilio Uranga como asesor de Adolfo López Mateos. Era cercanísimo a Díaz Ordaz, por supuesto. Tú puedes ir un domingo a la casa de Díaz Ordaz y encontrarte ahí a Emilio Uranga y a Díaz Ordaz conversando sobre la política de Aristóteles, o te los podías encontrar en el Bellinghausen perfectamente platicando. Cuenta precisamente Ricardo Garibay que una vez escuchó decir a Díaz Ordaz, tengo que cuidar lo que digo porque si no don Emilio me crea un problema, ¿no? Y después se ha tejido, se ha construido una especie de leyenda negra bastante caricaturesca que tiende a ver a Emilio Uranga como este artífice del movimiento, de la represión estudiantil del 68, lo cual es bastante absurdo. No es por defender a Uranga, yo no tendría ningún interés en defender a Uranga, pero les decía que es un periodista que llegó a publicar más de 200 artículos al año. Publicó 100 y tantos en el 68, otros 100 y tantos en el 69, y uno ahí detecta no elogios al gobierno, sino condenas taxativas a lo que ocurrió ese 2 de octubre de 1968. No era una mente áulica, no era esta eminencia gris como nos lo pintan caricaturescamente. Es más, ya cuando uno estudia su biografía de cerca, lo que quizás amargó en algún sentido Emilio Uranga es no haber tenido estas prebendas que sí tuvieron sus otros colegas. A Emilio Uranga le hubiese encantado tener los puestos diplomáticos que tuvieron sus compañeros de generación, filósofos. Le hubiese encantado tener el grado de injerencia política que sí tuvieron otros amigos suyos de generación. ¿Quiénes fueron sus amigos de generación? Por ejemplo, Juan José Arreola, que terminó ganando todos los premios nacionales, del Consejo del Centro Mexicano de Escritores, Agustín Yáñez, que fue gobernador de Jalisco, el propio Luis Villoro, que desempeñó puestos diplomáticos, ¿no? Ricardo Guerra, que también desempeñó puestos diplomáticos. ¿Quién más? Salvador Reyes Nevares, que estuvo en el PRI, Leopoldo Sea, ni se diga, jefe de cooperación de la CEP, etcétera. Todo este peculio y todos estos puestazos, Emilio Uranga jamás los tuvo. Oye, José Manuel, cuéntame algo. Llevas metido en Uranga desde hace ya muchos años. ¿Cómo fue que descubriste Uranga? ¿Por qué decidiste Uranga? ¿Cómo fue que te metiste en Uranga? Por culpa de Luis Patiño. Fue por culpa de Luis Patiño, es decir, una clase, un seminario en la UNAM, en el que Luis Patiño, un profesor muy querido de la facultad, nos puso a leer los textos del Grupo Hiperión y nos soltó ahí el análisis del ser del mexicano en Uranga de 1952. Y a mí me cayó tan gordo en mi Uranga, este tono tan pedante, tan seguro de sí, el mexicano es esto y lo otro, desde una jerga fenomenológica existencialista, que yo llegué furioso a la clase. Luis todavía se acuerda. Yo llegué furioso a rebatir a todos. Pero esa es la cualidad de Emilio Uranga, a nadie deja impasible.
Emilio Uranga. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? Selene dice que sí, por supuesto, asiente, ¿no? Porque, por supuesto, o sea, ese es Emilio Uranga, no te deja impávido y es provocador, es absolutamente provocador. Análisis del ser del mexicano y es un título provocador. Y vamos a hacer el análisis del ser, que el ser, a ver, no tiene nacionalidad. Y él suelta su aguijón y dice del mexicano, ¿no? Este siempre tono cínico en el sentido nietzscheano de inversión de los valores. Y ahí el doctor Guillermo Hurtado, que está aquí presente, me dijo, métete también con su faceta como periodista político. ¿No? Dije, sí, esto es bien interesante, ¿no? Eran textos pues ahí dispersos en las hemerotecas, entonces puede ver esta otra faceta como periodista político, ir poco a poco armando el rompecabezas de este hombre genial que estuvo en guerra consigo mismo y que tenía una voluntad de dispersión tremenda. Esto es ir en contra de Emilio Uranga, es ir en contra de su voluntad de dispersión, ¿no? Mi nombre no te dirá nada. Esta frase, este verso lo cita continuamente en sus libros. Interesante, porque yo espero mucho esa biografía que estás a punto de publicar. Y me imagino que tocas la infancia de Uranga. Y todo. Por ejemplo, ahorita Pavel no ha llegado, pero el padre de Uranga fue un compositor. Ah, sí, sí, sí. Bueno, que viene Pavel, nos platicará seguramente más sobre este personaje, pero la biografía que estás por publicar toca el individuo y la vida íntima y todo eso. Claro, aunque fue un hueso duro de roer Emilio Uranga, porque él era muy reservado con su vida familiar. Sus propios amigos no le lograban sacar confesiones, ¿no? Fíjate que es una... A ver, para entender Emilio Uranga también hay que entender el fenómeno de su orfandad. Él en 1945 se queda huérfano. Se muere primero su mamá la cual adoraba con el corazón entero, una mujer poblana. Se muere de síncope respiratorio, dice la. Y al año siguiente fallece su papá de cáncer de garganta. Él se queda huérfano y es cuando él despega como filósofo. Y él era muy discípulo, él era un discípulo de Joaquín Xirau, el papá de Ramón Xirau, que vino ex rector de la Universidad de Barcelona, y Joaquín Xirau abría las puertas de su casa en la colonia San Rafael, en Sadi Carnot, y ahí recibía a sus estudiantes, y ahí estaba Emilio Uranga y estaba embelesado, fue de alguna manera su padre espiritual. Y es en el 46 también, en abril, es decir, un mes después de la muerte de su papá biológico, que un tranvía afuera de la facultad atropella a Joaquín Xirau. Es una triple orfandad la que sucede a Emilio Uranga en el periodo de 13 meses. Y yo creo que eso va a marcar profundamente su personalidad, ¿no? Y lo va a hacer retraído. Emilio Uranga tenía una hermana monja, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, todo este tipo de hallazgos, ¿no? Sus matrimonios, pero bueno, eso ya es el tema de la biografía. Interesante, es que me llama mucho el personaje. Sí. Y este libro de alguna forma es un entender el personaje también. O sea, a mí me llama mucho la atención. Y aquí lo vemos de cuerpo entero, sin tapujos, no quiere quedar bien con nadie. Sí. No están los textos de López Velarde aquí, que están separados. No, de alguna forma son libros primos, ¿no? El de López Velarde es de crítica literaria también. Sí. Bueno, pues sí, qué bueno que lo mencionas. Para mí era importantísimo, yo agradezco mucho a Bonilla Artigas, para mí era importantísimo sacar este libro, La exquisita dolencia, porque en 2021 Ramón López Velarde, a lo mejor todos lo hemos leído en la primaria o en la secundaria o en algún momento de nuestra vida, es nuestro poeta nacional, el autor de La suave patria, una vida fascinante, trágica. López Velarde nace en 1888, fallece en 1921. Y Emilio Uranga nace en 1921, es decir, pocas semanas después del fallecimiento de Ramón López Velarde, y fallece en 1988, es decir, la suma de sus existencias suma exactamente un siglo. Es una coincidencia trivial, o podría ser trivial de no ser porque Emilio Uranga hizo de Ramón López Velarde su poeta de cabecera, y no solamente su poeta de cabecera. Ramón López Velarde tiene la última palabra en la filosofía de Uranga. Es una autoridad filosófica máxima, Ramón López Velarde, y será también el bálsamo al cual Emilio Uranga acuda en sus momentos de desfallecimiento, cuando se divorcie, cuando tenga la diabetes y las úlceras gástricas. En ese momento siempre va a recurrir a Ramón López Velarde. Pues en 2021, cuando se festejaron los 100 años de fallecimiento de Ramón López Velarde, para mí Emilio Uranga no podía quedar fuera de esa conmemoración. Para mí era muy importante rescatar esta pareja par, ¿no?
y por eso ahí compilé todos los textos de Emilio Uranga sobre Ramón López Velarde, que no están aquí. Entonces, es verdad que estos libros son absolutamente complementarios. Exquisita dolencia y herir en lo sensible. Absolutamente, sí. Oye, hace una semana salió una reseña de Christopher Domínguez Michael en el Confabulario, y Christopher se quejaba de la prosa de Uranga. Es cosa que yo no estoy de acuerdo tanto, pero interesante que decía que la prosa de Uranga le parecía muy de profesor, ¿no? Y bueno, a mí me interesaba mucho el punto de vista de Christopher sobre este libro, porque yo le encuentro paralelismos a Christopher como crítico y a Uranga también. Pero tú, ¿cómo sentiste esa? ¿Cómo viste el asunto de esto de la prosa en Uranga? ¿Cómo la sientes tú? Bueno, yo le agradezco muchísimo a Christopher Domínguez Michael porque me ha leído y siempre ha sido muy amable y muy generoso conmigo. Evidentemente, en cuanto salió este libro, yo se lo fui a dar, ¿no? Y lo leí en una semana. Es impresionante, lo leí en una semana, sacó la reseña en Confabulario. Conmigo muy amable, insisto, pero es verdad que me llamó la atención esto, que habla del estilo académico de Emilio Uranga. Digo, a ver, Emilio Uranga es el salvajismo total, ¿no? Emilio Uranga rompe cosas con su prosa, ¿no? No es para nada el estilo acartonado, académico que podemos encontrar en un tratado de filosofía, no, para nada. Él entendía la crítica literaria como algo festivo, para nada como un ejercicio maquinal, ¿no? Entonces eso me sorprendió. ¿Sí? Le puso a la reseña, ¿cómo le puso? Sopa de fideos en la biblioteca. Le puso a la reseña de Irma Sencillo, sí. Oye, otro personaje que yo encuentro cercano a mi estilo, en maneras de hacer, es Salvador Novo. Novo y Uranga se conocieron. Hay un texto aquí dedicado a Novo, Ajá, donde habla de la muerte de Novo, que de hecho es muy similar al de Cortázar, porque los dos arranca y dice, nunca pensé que Novo se fuera a morir, lo mismo dice Cortázar, pero se conocieron, o sea, no fueron amigos, ellos dos fueron cercanos, me imagino que estuvieron muy presentes en cierto momento en la vida cultural de México, ¿no? Yo no creo, amigos no eran, no sé si en algún momento se hayan conocido, quizás, pero no hay ni correspondencia ni nada por el estilo con Salvador Novo. Salvador Novo pues es del grupo de los contemporáneos, ¿no? Era mucho más grande, ¿no? que Emilio Uranga, digamos que más bien era como de la camada de los profesores, ¿no? De Emilio Uranga, Samuel Ramos. Pero no, más allá de este texto, de este guiño, yo no he encontrado más entre la relación Novo-Uranga. Claro, me refiero por cierta acidez a la hora de hablar. Totalmente, el humor, ¿no? Y sí, cierta cosa farandulera también. El no querer quedar bien con nadie, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿cómo viste tú los textos sobre Elena Poniatowska, los 2 o 3 textos que están aquí? Pues también me los releí hace 2 días, que fue el cumpleaños de Elena Poniatowska, y son muy duros, Leí unos pasajes y quiere a ver de lo que dice de Elena Poniatowska, pero no le diga. Bueno, yo le marqué a Elena Poniatowska una vez por teléfono para preguntarle sobre Emilio Uranga. ¿Qué te dijo? Yo un poco con mala intención, porque ya sabía un poco cuál había sido la relación Elena Poniatowska-Emilio Uranga, y de hecho hay textos que quedaron fuera de este libro sobre Elena Poniatowska. Entonces, bueno, es una relación bastante complicada. Ellos fueron compañeros del Centro Mexicano de Escritores en 1959. Ahí estaba Elena Poniatowska, estaba Juan García Ponce, Héctor Azar, y estaba Emilio Uranga. Y cuenta Héctor Azar que cada vez que Elena Poniatowska salía de las sesiones, se le acercaba a Emilio Uranga y le decía que no se dedicara a la literatura, que Dios no la había llamado por ese camino, y que Elena Poniatowska, que tenía, no sé, 26, 27 años, se echaba a llorar. Pavel, le damos la bienvenida a Pavel, y les iba a leer unos fragmentos de lo que dice Emilio Uranga sobre Elena Poniatowska, aprovechando la coyuntura de su cumpleaños. Palabras cruzadas, se acordarán de este libro de Elena Poniatowska, que es una compilación de entrevistas que hace Elena Poniatowska. Y lo que dice Emilio Uranga es esto: más que la obra de un autor singular y original, me parece el producto de una generosidad colectiva, ese libro. ¿Quién se rehusaría a darle una ayudadita a esta muchacha maliciosa y traviesa que es Elena Poniatowska? Yo veo a Elena Poniatowska de cuerpo entero cuando le pregunta al general Lázaro Cárdenas, ¿por qué no es usted presidente? O cuando habla con Lázaro Cárdenas sobre Cuba, ay general, ¿por qué no hacemos lo mismo en México?
Estampar con estudiada ingenuidad tales escabrosidades políticas es su secreto, su chiste. A mí me conmueve que Lenita visite las cárceles y que reparte entre los reclusos sus entrevistas. Son sus tardes de diversión como para otras niñas ir al cine, al baile o a ver la televisión. Algo les dirán a los presos políticos estos renglones tan almibarados, pero yo no sé bien a bien en qué consiste el morbo. Y por cierto, la reseña se titula Palabras cruzadas de Elena Poniatowska, el hobby de una niña bien. Este es uno de los textos más ácidos. Otro texto súper ácido es en contra de Juan Rulfo y Juan José Arreola. Y ese texto hay que leerlo entre líneas, porque lo escribe en el 59 y 60, cuando él es becario del Centro Mexicano de Escritores, y quienes están en el consejo es Juan José Arreola y Juan Rulfo. Es como ponerse la soga al cuello, así una cosa... Sí. Contra sus propios amigos, contra Garibay también lo hace. Y contra Garibay y contra todos. Oye, Pablo, estábamos hablando hace ratito sobre Uranga y su padre, que fue un compositor muy importante. Emilio Duranga. ¿Cómo lo ves tú eso? José Manuel Alejandro, buenas noches. Perdón el terrible retraso. Vengo de la FES Acatlán y el Uber me cobró 800 pesos y no sé qué vueltas, pues no sé dónde. Y llovía y yo ya no llovía y luego otra vez volvía a llover y me dejó además 3 calles allá. Bueno, una disculpa, ya salía a las 5 de allá. Bueno, pero buenas noches. Y yo, bueno, ya, perdón, ya pasé la justificación. Pues yo, gracias por la invitación, Iván. Venía con mi, bueno, un poco triste de perderme una parte de la presentación. Quiero, ante todo, primero confesar que no lo leí todo el libro porque tampoco hace mucho que yo sabía que venía aquí José Manuel contigo. Y sin embargo, fíjate que por un lado, quiero decirte que me parece espléndido que estés rescatando a un personaje como Emilio Uranga, porque tiene este trabajo tuyo que lleva mucho tiempo, una serie de consecuencias en torno a lo que pensamos en la cultura de los años 50, 60 y 70, que nos ha hecho cambiar. Creo que nos ha puesto a mirar otras épocas con otros ojos y nos ha puesto a dialogar con la filosofía de un modo diferente. Nos ha hecho, creo yo, se ha necesitado cambiar mucho la manera de ver la cultura y la literatura para enfrentarnos de nuevo a Emilio Uranga. Yo creo que yo personalmente me ha tocado el nombre de Uranga desde varios puntos de vista, en varias etapas de la vida, y nunca pensé que me iba a tocar comenzar un diálogo, porque creo que he comenzado un diálogo gracias a ti, con Emilio Uranga y con una generación de filósofos que también creo yo que hemos tenido bastante olvidados, que han sido los filósofos del contemporáneos del medio siglo. Es que decimos medio siglo cuando Huberto Batis nos decía, no, sí, nos decía, nosotros no somos medio siglo, esa era la revista de Carlos Fuentes en la Facultad de Derecho con Muñoz Ledo. Y él decía, somos generación, bueno, ellos, generación de la casa, grupo de Casa del Lago, y los de Hiperión decían, y bueno, que eran varios y que había que saber decirles cómo eran. Pero creo yo que es espléndido porque, bueno, en primer lugar que yo sentía que tenía una cita que estoy empezando apenas a cumplir con un personaje como Uranga. Yo me acuerdo que hace ya no sé cuántos años, pero deben ser, no sé, Juan José Reyes, hijo de Salvador Reyes Nevares, que era el reseñista de los libros en la cultura en México con Huberto Batis, era el papá de Pepe Reyes, y Beatriz Reyes Pruna era una periodista también de esas épocas. Y Pepe, que éramos amigos, un día me dijo, oye, yo quiero rescatar a un filósofo que era muy inteligente, que era Emilio Uranga. Y yo le decía, pero Pepe, ¿cómo puedes salvar a ese señor? Y yo pues sabía todas las cosas que se decían horribles de Emilio Uranga, que era el que le hacía los discursos a Díaz Ordaz, que era el Móndrigo, es decir, ustedes saben, ese texto fundamentalmente contra Scherer, ¿verdad? Es el Móndrigo,
y contra el Consejo Federal de Huelga del 68. ¿Cómo hablas de ese señor tan horrible? Me decía, no, era un hombre verdaderamente inteligente. Ayúdame, vamos a intentar hablar de él. Y yo me llevaba, bueno, con algunos, yo no soy filósofo, yo ni soy nada, pero estudié letras hispánicas, y ahí en la Facultad de Filosofía, pues estaba esa Cecilia Prost, estaba su esposo Martí Soler, pues que sabían de todo eso, pero estaba Carmen Rovira, una filósofa fantástica, además con una vitalidad, porque ella, todos llegábamos medio desvelados y ella llegaba de correr a las 6 de la mañana y llegaba en paz a dar clases. No fue mi maestra, pero fue maestra de mis amigos, y yo me acerqué a ella, era una mujer pues fantástica, había sido becaria del Colmex con ¿cómo se llama? ¿Tú sabes? Con Gauss. Entonces, yo me acercaba a ella, platicábamos, y un día le dije a Carmen Rovira que si podía visitarla con Juan José Reyes. Y fuimos, platicamos con ella en su cubículo del 8º piso en la Torre de Humanidades, y platicamos con ella, pero yo, la verdad es que en esa época el que me interesaba era el papá de Emilio Uranga, porque Emilio de Uranga fue el autor de La Negra Noche, es decir, esa canción. Entonces, bueno, me encantaron muchos, pero la que no se escucha es con Pedro Vargas y porque Negrete, pero es una canción de los años 20, porque Emilio Uranga era director de orquesta y uno de los grandes compositores de los años 20, hizo Charleston, hizo jazz. Ustedes escuchan en Estados Unidos grabaciones de Emilio de Uranga, se mandaban las partituras allá y se grababan canciones de jazz, pero yo iba muy esperanzado de que Carmen Rovira nos contara algo. Ya me acordé, fue en 2002, porque mi casera resultó ser amiga de la familia de Emilio Uranga, y fuimos también a visitar a una sobrina de Emilio Uranga. En fin, estábamos así buscando, y Emilio de Uranga pues me parecía fascinante por eso, por esos discos que yo conocía de los años 20, pero mi desilusión fue que Carmen Rovira nos dijo, mira, Emilio Uranga fue mi novio de la prepa, fuimos novios, y su mamá era una señora muy sufrida que odiaba mucho a su papá porque le pegaba, era un hombre violento y feo, y Uranga evitaba por todos lados hablar de su padre. Entonces yo me quedé con las ganas, que era lo que más me interesaba, de saber algo de esa vida del papá de Uranga. Hubieron de pasar muchos años. Carmen Rovira fue una mujer excepcional porque hablaba de leer literatura, filosofía mexicana. Porque también esa es una cosa, en la época en que yo estudiaba decían, no hay filosofía mexicana, el único filósofo mexicano es Rossi, Alejandro Rossi. La aportación de Rossi era traer la filosofía analítica para deshistorizar la filosofía mexicana, ¿no? O sea, la cosa anti-68 era el pensamiento conservador de Rossi, ¿no? Un señor que a mí no se me hace nada simpático, nada, pero que decían que era el único filósofo. Y entonces Carmen Rovira decía, lean filosofía mexicana, hay que leer la filosofía mexicana. Yo cometí el error de leer al peor, que era Antonio Caso, y Carmen Rovira decía, no lean, fundamentalmente no lean a Antonio Caso, pero yo interesado en el Ateneo, lo leí. Bueno, hubieron de pasar, pasaron muchos años, porque hasta que llegaste tú, José Manuel, yo creo que con antecedentes de otros filósofos, historiadores, Guillermo Hurtado, ¿verdad? Se llama el filósofo que hizo. ¿Dónde está? Estoy Guillermo, aquí yo estoy. Bueno, que tú preparaste el camino de algún modo con libros en torno a la historia de la filosofía, Vasconcelos, en fin, otros, que yo creo que sí, yo me tocó ver tantas conferencias con Villegas y Leopoldo Sea. Había de todo, ¿no? Porque Leopoldo Sea, yo me tocó verlo cuando decía, jóvenes, voten por el PRI, pero voten por Madrazo, ¿no? Porque decía que pero era esa... Había algo también, pues no sé si estén de acuerdo conmigo, que alejaba en esos momentos. Yo llegué a la Facultad de Filosofía a fines de los 90 y yo no sabía si estudiar filosofía, pero ahorita llego al punto, pero y es que creo que es importante ver lo que tuvo que pasar para que llegáramos a un momento en que estamos volviendo a un diálogo muy importante. Y es que nos decían los maestros jóvenes, no lean literatura a los que estudiaban filosofía.
y decían, novelitas, no, esas cosas no, no puedo decir los nombres de los maestros que decían eso, pero era común que pasara eso, y creo yo que hoy la literatura es la sustancia de la filosofía, después de que empezaron a llegar nombres con más fuerza, como Foucault o Walter Benjamin, pero que ciertamente me tocaron muchos maestros que a finales de los 90 pues como que propiciaban esa falta de diálogo, y creo yo que estamos en un momento en que leemos a estos filósofos. Pasa otra cosa interesante, yo creo que ha cambiado el tipo de intelectuales que tenemos, o sea, que estamos acostumbrados. Yo me acuerdo, bueno, intelectuales que odiaban la cultura popular, pues que no les gustaba, ¿no? Y yo creo que el existencialismo cuando llegó a México, pues me llama la atención el que nos ha llevado a nosotros. Yo no soy un experto en eso, pero pues el existencialismo es el ser humano de la calle. Y me llamaba la atención que Uranga hubiera escogido a López Velarde, o que Leopoldo Sea hubiera elegido al Porfiriato. Y el hombre de la calle, bueno, después yo no soy experto en Portilla, pero el fenomenología de relajo se me hace una aportación interesantísima de un libro que yo escucho muy poco citar, ¿no? Y por otra parte yo decía, bueno, pues el mexicano de la época, pues yo hubiera analizado a José Alfredo Jiménez o a Chava Flores y no a López Velarde ni a Gabino Barrera, no sé qué, ¿no? Pero pienso, ahora empezando a conocer por ti, José Manuel, a Uranga, pienso que es un apasionado de la realidad y del momento que le tocó, y que lo empecé a leer y a anotar y a ver, y me doy cuenta que esa relación de la filosofía con la literatura es especialmente en Uranga interesantísimo. Ah, perdón, una última cosita. Fue José Emilio Pacheco a la Facultad de Filosofía y Letras, y hizo una lectura en el aula magna, y yo sé porque me dijeron que está grabada, yo no la he visto, pero decía, vamos a hacer esto. ¿Qué les parece que cada quien me pregunta de un poema y yo les cuento la historia de ese poema y lo leemos? Y entonces yo levanté la mano y dije, José Emilio, tú le tienes un poema dedicado a Emilio Uranga. Sí, pero tú ya te haces saber la historia, entonces nada más lo voy a leer. Pero contó una cosita que yo sé que está grabada ahí de José Emilio, no sé si tú ya la viste, porque está en el repositorio de la facultad. Hizo una evocación de cuando lo veía él, no sé si como maestro qué, e iba con algunos otros filósofos a algunos cafés, y solamente se refirió a la inteligencia de Uranga y a la falta de conocimiento en Uranga. Bueno, de todos ellos, creo yo que es el más castigado de estos filósofos, y bueno, pues ahora veo que es el momento de la fenomenología, el momento de Rosario Castellanos, a quien yo considero una filósofa extraordinaria, y quizá como una forma femenina de Uranga. Fíjate que ahora que han reeditado los textos periodísticos de Rosario, para mí se me hacen fascinantes, porque es una periodista que habla en voz baja, como una señora que dice, voy a abrir mi bolsa a ver qué tengo adentro, y saco el bilé y la chequera, y de eso voy a platicar porque tengo que hacer un artículo para entregar al ratito. Y esa mujer que habla así, le pone una tunda a Octavio Paz cuando le critica El laberinto de la soledad, y me parece fantástico que lo haga con ese carácter conversacional, eh, Rosario. En el caso de Uranga, yo no conozco las circunstancias de Uranga. Es decir, él tiene un texto ahí dedicado a la circunstancia, a la literatura y la circunstancia. Me parece muy interesante. No puedo estar de acuerdo, no creo estar de acuerdo, porque él pone la circunstancia como el gran muro para ser entendido de un autor, cuando resulta que si a un mexicano lo publican del otro lado del mundo los antípodas, dice, pues eso no es para la crítica literaria, es para el billar, que quién sabe cómo pegó una carambola y llegó a ser publicado en quién sabe dónde un autor mexicano, y es un escritor raro,
un espécimen de otra época y lo llevan y lo traen paseando, y somos escritores de relleno en las páginas de otros países, pero la circunstancia hace que seamos, bueno, es el gran muro frente a nosotros. Somos, toda la literatura es de circunstancia, ¿no? Cita a Goethe, y entonces, pero si leemos lo que sea, nos daremos cuenta que en mayor o menor medida somos de circunstancia. Se me hace bien para lo que hace él, que es una especie de comedia de enredos de la literatura mexicana, de los que se creen mucho porque son publicados en otro país, pero lo que dice Uranga es, pues sí, serán publicados allá, pero quién sabe si los entiendan, porque la circunstancia se va y tú vas a otro lado y tu circunstancia no te acompaña, se disuelve la circunstancia. Yo me lo pregunté aplicado aquí a Uranga en este momento, y voy viendo la circunstancia de él y la mía, la nuestra, y pienso que si creemos demasiado en ese texto de circunstancia y en esa cosa de la circunstancia, estamos condenados a no tener ese diálogo. Y creo que la lectura con Uranga se da bastante bien, que en ese caso creo que se equivocó un poco, porque ni es su circunstancia ni es la mía, y se da un diálogo bastante bueno. Me da risa cuando se espanta del regaño de López Portillo a Juan Rulfo, porque Juan Rulfo lo criticaban de aquí muy calladito y salía de México y hablaba contra los militares, contra los presidentes, contra los demás escritores, y en una de esas le puso una regañiza el presidente López Portillo, y dice, se entiende por el texto de Uranga, que temblaron todos los intelectuales, porque Rulfo habló de la corrupción del ejército. Bueno, y no, resulta que era impoluto, y aparte venían de la guerra sucia al ejército, y bueno, resulta que era impoluto, porque los regañó López Portillo, ¿no? Pero ese diálogo con Uranga se da bastante bien. Me llama la atención que, bueno, está muy enterado. Yo no sé si esos resúmenes que hace, síntesis, que hace Uranga de su tiempo y de la literatura, yo lo podría hacer ahorita. Yo creo que yo no podría hacer de ahorita, de lo que yo leo, la síntesis que él hace. Y es que hay una serie literaria donde él, por ejemplo, pues sí, esa idea que también yo no sé si hoy tenemos, de que le exigimos a la novela hablarnos de nuestra realidad, tomarle la novela como un documento. Bueno, hay una mayor carga de realismo, de ideología realista en tiempos de Uranga, pero él habla de la política, de la historia, de que leemos una novela y qué tanto nos dice de nuestra situación política, de los burócratas, qué tanto es un ser que estamos viendo o qué tanto es la palabrería burocrática. Entonces se refiere a varios autores, pero ese tipo de preguntas demuestran que Uranga tenía un gran conocimiento de la novela, es decir, el suficiente conocimiento como para tener esa capacidad de síntesis y esa familiaridad con los escritores. Yo sé, por otro lado, por Alejandro, y porque fue mi maestro, aquí estuvimos hablando de Jorge López Páez, que era amigo de ellos, que los que vemos en sus novelas es ese grupito de los hiperiones, ¿no? Entonces, hay esa familiaridad constante con la literatura. Me llama mucho la atención, muchas cosas muy agudas. Por ejemplo, yo no sé si cuál texto sea el de Arreola que dices, pero cuando dice ya se cayó Rulfo, pero Arreola cuando habla ya no habla tan bien, ya es víctima de una especie de receta, de una búsqueda mal encaminada, y de los tantos cuentos que publicó, nada más se salva uno. Yo no sé cómo lo tomaban sus amigos, o enemigos, no sé qué sean, pero cómo lo tomaban, yo creo que mal, pero es una sinceridad que se extraña, francamente sí creo que se extraña eso, y esa pasión también, ¿no? Hay varias cosas que se ve que están ahí, que tú dices que Uranga le dice a Rubén Bonifacio, no, ya no le has leído, toma, ¿es Pedro Salinas? ¿Verdad? Toma, Alberti, léelo, y están, o sea, es un hombre con un sentido de novedad, con un sentido de búsqueda muy interesante, pero se nota esa biografía, autobiografía como lector. Lo veo en dos, bueno, te digo que no acabé de leer todos, por más que estoy así, pero como loco, pero le llama mucho la atención Borges. Borges es, bueno, se ve que admira a Novo, se ve que tiene un muy buen gusto literario,
pero Borges, ese es la piedra en el zapato de Uranga, porque no hay de otra que admirar a Borges, pero también él le toca un momento en el que dice que Borges ya, lo que haga de Borges, ya es póstumo, porque aunque no se ha muerto, ya está muerto en vida, ya su estilo lo sobrepasó, ya es víctima de la caricatura, y nosotros vemos ahí un Borges muy distinto. Claro que si uno quiere ser crítico con Borges, pues sí, bueno, hay muchas formas de verlo críticamente, pero lo que él dice es, ese Borges tan acostumbrado a la fama, que cuando platica, no, pues ya, oye, vamos a hablar con Borges, vamos a ver qué nos dice de genialidad, pero no, si uno pone incómodo a Borges, si uno no le sigue el hilo en su conversación, pues Borges puede volverse incómodo y uno lo puede darse cuenta del personaje, víctima de su personaje, ¿no? Es un poco lo que dice. Y Uranga fue a Buenos Aires y lo conoce. Y lo conoce y lo entrevista, ¿no? 3 veces, y aquí también están las entrevistas que Emilio Uranga le hace a Borges. Como tú dices, una fascinación. Y como le pasaba siempre, le pasó con Vasconcelos, le pasó con muchos autores, ya que se intoxicaba, ¿no? Y cuando se intoxicaba del autor, necesitaba rechazarlo. Venía la etapa más furibunda de Uranga para acabar en una final anestesia, en una indiferencia. Y eso le pasa a Borges. Eso le pasa y finalmente, el otro personaje que me llama mucho la atención, no estoy seguro ahora, pero en qué momento, pero Proust, por ejemplo, de ser visto como Proust, el novelista, esa dimensión filosófica, que se ha hablado ya mucho de en qué momento Proust pasa de ser el novelista a tener una dimensión filosófica. Ramón Fernández, francés, que escribió sobre él ya en otro punto de vista y que quizás los contemporáneos, pero realmente la profundidad con que Uranga aborda a Proust y el conocimiento de la obra de Proust también llama la atención. Bueno, yo con eso quiero decir que de verdad para mí, y creo que lo has hecho muy bien en ese sentido, José Manuel, de abrir una ventana al diálogo con unos pensadores que yo creo que los tenemos un poco castigados. Yo por lo menos creo que del lado de las ediciones modernas, del diálogo, de la comunidad con ellos, teníamos creo que más cercanos a otros, bueno, a Revueltas, quizás los del Ateneo de la Juventud, no sé, pero había sido un grupo bastante castigado y han tenido que cambiar muchas cosas, no para que les admiremos todos y que cuates y todo, pero sí para dialogar con ellos, confrontar ideas, porque de verdad los textos que leí de Uranga han sido muy, muy refrescantes, muy enriquecedores. No me imaginaba que así iba a ser Uranga. Pensé que iba a ser como aburrido o algo, y resulta que es un hombre apasionado, un hombre con el que al que le quieres contestar, tomar nota y devolverle algo. Pero bueno, claro, es un estilo vehemente, ¿no? Es vehemente. Es vehemente, ¿no? Y lo dices muy bien, yo creo que es momento de levantarle el castigo. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero me gustaría dedicar unos minutos a ceder la palabra a ustedes, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Me encantaría escucharlos. Sí, Fanny. Bueno, yo ya sabes por dónde voy, yo creo, ¿no? Y me encanta que Abel Granados haya hablado de Rosario Castellanos, porque iba un poco por ahí. Cuando tú dices que Uranga es el mayor exponente del existencialismo mexicano, yo creo que no. Yo creo que Rosario Castellanos es la mayor exponente del existencialismo mexicano, por muchas razones, pero fundamentalmente porque es la autora de una novela existencialista que es Rito de Iniciación, que se ha leído muy poco, se publicó póstumamente, más de 20 años después de que muriera, y que todavía no se ha hecho una lectura filosófica de esa novela, que pues, se debe hacer, ¿no? Pero yo creo que Rosario Castellanos tiene, si no un mayor derecho, digamos, a ese título, por lo menos equivalente al de Uranga, porque Uranga no hizo novela existencialista, cosa que ella sí hizo. Pero bueno, por todo lo demás también. Creo que sí es importante también ese rescate, pero de Rosario Castellanos en la filosofía, de la aportación filosófica que no se ha hecho, porque es una autora muy conocida, por supuesto, muy leída,
pero como autora de literatura, ¿no? Se enfoca mucho en la poesía. Bueno, pero eso era lo que, nada más para hacer el reclamo de género acá. O sea, Rosario Castellanos hizo lo que ningún Hiperión pudo o quiso hacer, que fue tomarse en serio a Simón de Beauvoir. El fenómeno del grupo Hiperión, a pesar de que ahí estaba presente Rosario Castellanos, ahí pues sí, los protagonistas evidentemente fueron los Hiperiones. Entonces sí habría que acotar el boom existencialista de la época de Miguel Alemán, la época del grupo Hiperión. Bueno, ahí fue Emilio Uranga el epicentro, ¿no? El vórtice de este movimiento. Absolutamente. Estás condenado a ser siempre promesa, le dijo en cierta ocasión Rosario Castellanos a Emilio Uranga. ¿Y qué creen que le respondió Emilio Uranga? Emilio Uranga le dijo, sí, le respondió con cínico orgullo, ¿no? Sí, es verdad. Como un billete de la lotería, a un tris de ser permanente y renovadamente el premio mayor, pero no por ello perdiendo su calidad de ser un contrato de esperanza. Mientras haya viciosos de la lotería, mi destino no caducará. Y aquí estamos todos nosotros, viciosos de la lotería. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Guillermo. ¿Qué tal? En la transmisión, Juan José Sánchez Bracamontes pregunta, ¿cuándo se publica el nuevo trabajo del maestro Cuéllar sobre Uranga? Supongo que se refiere a la biografía. A la biografía, que se va a llamar La razón pendular de Emilio Uranga. Yo creo que en unos meses, en unos 3 meses, más o menos, ya va a salir. ¿En qué editorial? En Herder. Bueno, felicidades, José Manuel. Muchas gracias. Dices que dejaste varias cosas fuera. Sí. Algunas de esas las dejaste porque eran muy duras, muy agresivas por los autores. ¿Esa fue alguna de las razones? ¿O simplemente porque pensaste que no tenían el mismo nivel que las que quedaron incluidas? Estoy pensando específicamente en todos estos artículos en contra de Octavio Paz. Toda la polémica, que fue una polémica muy fuerte con Octavio Paz, la dejé fuera porque me di cuenta que no eran textos sobre la obra de Octavio Paz, sino que era más bien una discusión política, ¿no? Y lo que le molestaba mucho a Emilio Uranga de Octavio Paz no era la figura en sí, sino la adulación, ¿no? El culto a Octavio Paz, ¿no? La presencia de mandarines en la literatura mexicana. Ese es el enemigo de Emilio Uranga, ¿no? Eso es, no, más bien por no considerarlos crítica literaria. En ese sentido yo no reprimí para nada el estilo incluso venenoso, ¿no? de Emilio Uranga, para nada. Pero ¿y el otro libro? Yo creo que sí, era para otro libro sobre polémicas ya políticas, los pleitos políticos de Emilio Uranga completamente. ¿Alguna otra pregunta? Simón el brindis. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, de Bonilla Artigas Editores, queremos agradecer a Pavel Granados, a José Manuel Cuéllar, de Alejandro Arras, por la presentación de Irene lo Sensible. Los invitamos a un pequeño vino de honor y también, si gustan, comprar el libro hasta el mostrador. Y bueno, sí es, y también traigo ejemplares de La Revolución Inconclusa. Yo te lo propongo, André, nada más traigo 5, pero las primeras 5 personas que lo adquieran con gusto también se pueden llevar este libro de La Revolución Inconclusa, donde hablo de Emilio Uranga como asesor de López Mateos. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias.